buenísimo. Así dábamos comienzo, siendo por ahí las 6:06 de la tarde, bastante puntuales, diría. Bueno, aprovechar que tenemos acá, de manera virtual, a Estela Díaz, que es la ministra de Mujeres, del Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual. La verdad que para nosotras estamos re contentas, hace bastante que veníamos organizando esto, así que estamos re chochas y queríamos aprovechar al máximo para poder, más que nada entre nosotras, fomentar y esto de tener ganas de seguir creciendo y poder instalar dentro de la justicia y dentro de nuestro gremio las perspectivas de género, ¿no? Así que, Estela, yo ya te doy la palabra a vos, de una. Bueno, muchas gracias. Un gusto enorme, compañeras, compañeros, compañeres, poder estar conversando hoy con ustedes. La verdad que para mí siempre es un gusto estar con compañeras del ámbito sindical, estar discutiendo una agenda tan importante como es la agenda de la violencia de género, la violencia laboral, y pensar además en el ámbito del Poder Judicial, no solo como trabajadoras y trabajadoras, sino también con algo tan caro a nuestra perspectiva, que es la idea del acceso a la justicia, ¿no? Y de una justicia cercana, presente, y que se despatriarcalice. Cuando pensamos qué desafíos tenemos, este es un gran desafío cuando pensamos en la administración de justicia en nuestro país y en la provincia de Buenos Aires, que bueno, ahora me toca esta responsabilidad más situada y que la verdad que, bueno, la vivimos con mucha entrega, con mucho entusiasmo. Pensábamos que el desafío iba a ser tan grande. Ay, les tenemos que pedir que por favor silencien los micrófonos, porque se escucha. Hay que volver a poner el audio, Marcela, perdón, le ¿cómo? silenciaste a Estela, Marce. Ahí. Silenciate, Estela. ¿Ahí está Ahí va. bien? Sí, ahí está. Ahora sí. Bueno, entonces decía que estamos para este gran desafío en la provincia de Buenos Aires, que sabíamos que iba a ser complejo, que el nuevo gobierno, tanto en la nación como en la provincia, iba a tener enormes desafíos, porque encontramos una situación económica, social, laboral, productiva, en torno a los temas de deuda muy grave, pero sabemos que además el contexto de la pandemia inesperado, impredecible, bueno, coloca a todas las gestiones en una situación más que particular de desafío y de demanda en este contexto. Y bueno, sin embargo, lo que tenemos a favor para estos debates es un Estado presente, un Estado que cuida la salud, pero que también cuida la situación de quienes más hoy necesitan, bueno, lo que afecta económicamente también, las medidas de cuarentena, de aislamiento. Estamos además transitando en estas semanas momentos de crecimiento, esto que se llamaba el pico, no sabemos si es hasta dónde va a seguir creciendo, pero son los momentos más difíciles donde se deben tomar decisiones políticas fuertes en torno a cómo nos seguimos cuidando, cómo cuidamos. Se recuperó un sistema de salud que no tenía condiciones de respuesta y hoy se ha mejorado en tiempo récord de una manera altamente significativa para no tener que estar como sabemos que están en otros países, que es mirando según condiciones o posibilidades de sobrevivencia, si atienden o no atienden a las personas. Bueno, en Argentina no llegamos a ese punto. En la provincia de Buenos Aires no estamos así, porque ha habido fuertísimas decisiones políticas del gobierno que
nos colocan en esta situación. Ese contexto, bueno, nos encuentra en nuestro, y en mi caso, además en la construcción del primer Ministerio de las Mujeres en la provincia de Buenos Aires, así que un desafío hermoso, complejo, pero hermoso, que hacemos con mucho entusiasmo y con mucho entusiasmo militante. Miren, entre otras cosas, porque todo esto estamos en una casa nueva, nos ha cedido una sede, una casona muy linda que hay enfrente de la Casa de Gobierno por 53, que era de la Secretaría General de Gobierno y estaba en uso por la Jefatura de Gabinete, así que ambos han cedido esta bella casa para que sea la sede de la unidad ministra y la subsecretaria, que vamos a estar funcionando acá, pero todavía estamos así con cosas de conexiones que no están del todo bien, entonces estoy desde mi celular transmitiendo porque las redes se nos caen, bueno, estas cosas que nos pasan en estos días, entonces, bueno, preparamos la transmisión por celular para no tener ese inconveniente. Tendría que mandarles una imagen para que vean, porque tengo el celular arriba de un banquito rojo que nos regalaron en un hogar integral de Hurlingham cuando fuimos a hacer una visita. Bueno, pero ahí estamos, haciendo estos diálogos tan necesarios, tan importantes como hacemos nosotras, de manera de compromiso con la realidad que tenemos. Yo, para compartir con ustedes algunas reflexiones respecto al tema que nos planteaban, quisiera decir que me parece que el tema de la violencia laboral, el acoso y la violencia laboral, hoy cuenta en la Argentina, en el mundo, con un instrumento fundamental, como es el convenio 190 y la recomendación específica de acoso y violencia en el ámbito del trabajo, en el ámbito laboral. Esto ha sido un logro y una conquista del movimiento sindical mundial, pero especialmente de las mujeres trabajadoras, porque quienes impulsaron, si bien comprende a trabajadores y trabajadoras de cualquier género, sabemos que en general hay mucha más padecimiento, sufrimiento de la violencia en el ámbito del trabajo por parte de las mujeres, y la población LGTB+, y a veces hacemos algunas otras intersecciones y también podemos encontrar otras situaciones que agravan por ahí posibilidades de sufrir violencia o de ciertas vulnerabilidades frente a las condiciones en los sectores de trabajo. Pero digo, ¿por qué al movimiento sindical le debemos este instrumento y especialmente a las mujeres? Porque fueron las mujeres sindicalistas del mundo. Nosotras formamos parte, aquí hablo del debate del que participé de este instrumento como responsable de género nacional de la Central de Trabajadoras de la Argentina, porque fue las centrales del mundo, nosotros con la Confederación de las Américas y con la Confederación Sindical Internacional de la que formamos parte, quienes más impulsó esta discusión en la Organización Internacional de Trabajo, y fíjense en la OIT que justamente los dos, hacía 20 años que no se adoptaban nuevos instrumentos, nuevas normativas del trabajo, y las dos últimas han tenido un fuerte impulso de las mujeres y contenidos de género, porque la 189 es la anterior, que es la del trabajo en casas particulares, y 190 es la actual, que ya nuestro país ha adoptado, que somos el tercer país, íbamos a ser el segundo, el que le iba a dar la posibilidad de que entre en vigencia, porque necesita 2 ratificaciones, y por unas horas nos ganaron y fuimos el tercer país. Que habla de la violencia y el acoso en el mundo laboral, muy impulsadas por las mujeres. Este movimiento, ¿no?, feminista que tiene tanta potencia, tanta fuerza, las mujeres del sindicalismo feminista también, que han activado para movilizar a un organismo como la Organización Internacional del Trabajo para adoptar esta medida. Esto ha sido muy importante porque da un marco, es muy bueno trabajar con las características que tiene este convenio, porque define muy ampliamente el mundo del trabajo, porque no habla de la violencia solo en el ámbito, en el lugar de trabajo físico, habla de todo lo relacionado con el ámbito del trabajo, el tránsito al lugar del trabajo, las comunicaciones relacionadas con el lugar del trabajo, bueno, un conjunto, los eventos a los que
se debe asistir, los viajes, también la comprensión de trabajador y trabajadora, incluso cuando se va a buscar trabajo, o cuando se dejó la relación laboral, pero todavía hay relación laboral porque te están pagando indemnizaciones, porque tenés cosas relacionadas. Bueno, también ahí hay una comprensión muy amplia. Y otro aspecto muy significativo que incorpora es también reconocer cuando se sufre violencia doméstica o familiar, pero esta impacta en las relaciones del trabajo. Nosotros sabemos que muchas veces las mujeres han perdido el trabajo por problemas de violencia en lo doméstico y familiar. Así que este instrumento nosotros habíamos avanzado varios pasos, pero tener el convenio ratificado es un marco normativo muy importante porque nos da más respaldo y nos da una visión muy importante de la temática y además ayuda para mejorar, creo, y algunos debates que tenemos que tener por delante en relación a mejorar los instrumentos que ya tenemos o que se sancionen otro tipo de normativas que no la hay. En ese sentido, reconocer que en el ámbito judicial de la provincia de Buenos Aires existe las licencias por violencia de género, que en general es bastante buena, las disposiciones que se ha obtenido, así como en la provincia de Buenos Aires tenemos para la administración pública también las licencias por violencia de género, y uno de los primeros decretos reglamentarios que promovimos para que impulse el gobernador Axel Kicillof fue el de la reglamentación, porque ya estaba la legislación, pero no había sido reglamentada. Y la verdad que lo que tenemos como excelente noticia en ese sentido es que no solo que la reglamentamos, sino que ya estamos trabajando en los órganos que las van a implementar en todos los ministerios y en todos los organismos descentralizados. ¿Y qué hemos hecho, tal cual dice el reglamento de las licencias por violencia de género? Que tiene que tener cada ministerio equipos interdisciplinarios especializados, porque además de participar en la otorgación de la licencia, que debe ser simple, que debe preservar la identidad, bueno, con características bastante parecidas de la licencia que tienen en el Poder Judicial, lo que también establece es que este mecanismo que va a tener cada organismo acompañe a la persona si esa persona así lo pide, con lo cual favorezca a las situaciones de acompañamiento, de atención, que a veces nos pasa eso, ¿no? Que hay como grandes baches de que no se sabe a quién recurrir para tener acompañamiento en estas situaciones de violencia. Y en cambio acá se están especializando equipos y además hay... Uy, bueno, seguimos, ¿vieron? Cuando se mueve acá ¿Tenemos alguna? ¿Seguimos? ¿Sigue escuchando a pesar de la caída? Sí, sí, ¿El estamos celu? perfectas y Bueno, perfectas. bueno, se ve que cuando entra algún mensajito o algo de eso, se mueve el escritorio y patina. Y patina, pero ya seguimos. Puede pasar. Em, y, y decía yo que además hemos empezado una formación para estos equipos interdisciplinarios que cada ministerio va a adoptar, y creo que de 140 a 150 personas, todas las directoras o directores de personal de todos los ministerios y organismos, más personas que van a trabajar en estos equipos, cerca de 150, con mucho interés. ¿Y por qué es muy importante esto también? Porque en la provincia tenemos una ley de violencia laboral, pero esa ley nunca fue reglamentada. Y por lo tanto siempre te encontrás con las gigantescas dificultades de qué hacemos cuando hay hechos de violencia laboral, que son lamentablemente mucho más habituales de lo que deberían ser y de lo que nos imaginamos incluso que ocurre. Y en ese sentido ya estamos dando pasos a partir de la iniciativa de las licencias por violencia de género en determinados dispositivos que van a tener los distintos ministerios ya preparados, ya sensibilizados en los temas de violencia y además también en la perspectiva de género. Y aquí el otro aspecto que me parece que es tan importante, que tiene que ver, ustedes me hacían llegar cuando me invitaban a esta charla una iniciativa que estaban llevando adelante de un protocolo para prevenir, detectar, intervenir y erradicar las situaciones de violencia de género en el ámbito de la Asociación Judicial Bonaerense, un protocolo sindical. Bueno,
Central de Trabajadores de la Argentina es una de las primeras centrales que adoptó un protocolo. Nosotros hicimos, aquí vieron que voy y vengo entre hablarles como ministra y hablarles como compañera de la Central de Trabajadores, pero es que lo hicimos desde desde la Secretaría de Género cuando yo estaba al frente. Ahora estoy con licencia, pero ahí tenemos un equipazo que está trabajando en la Secretaría y haciendo muchísimo y avanzando en la Micaela sindical, además, así que muy bueno eso. Y allí habíamos adoptado el compromiso sindical para la erradicación de la violencia de género en el año 2017, y después hicimos en el 2018 el protocolo, que ya se está implementando, y hoy se está avanzando en la implementación de la ley Micaela sindical. Y a mí me parecía muy interesante la herramienta que ustedes hacían, porque lo que es importante, sobre todo, es apostar fuertemente al cambio de conductas, a pensar que las relaciones de género y el patriarcado como un sistema de relaciones de desigualdad, de relaciones sociales de desigualdad, bancada en jerarquías, en relaciones de poder, en general con vértice en lo masculino, como lo dominante, están puestas en revisión. Se ha avanzado muchísimo en caminos de igualdad, pero todavía no solo las relaciones sociales, institucionales, culturales, siguen reproduciendo este sistema de dominación, de jerarquías, de poder, de desigualdad. Y que hay una apuesta fuerte por el cambio cultural. Y que el sindicalismo, como parte de estas relaciones en la sociedad, también tiene mucho que mirarse hacia sí mismo. Y que entonces hay que pensar en qué dispositivos se tienen, si hay violencia, para sancionarla, pero sobre todo hay que cesar en esas situaciones de violencia y hay que recomponer construcciones de igualdad. Y veo que ustedes toman esto como parte de los principios, ¿no? Porque se habla de la paridad. Hay que pensarla como un conjunto de factores, porque si no parece que la miramos desde el hecho puntual y desde una mirada punitivista, como si con la sanción resolviéramos el problema de la cultura y de la historia de desigualdad. Y en realidad la apuesta más fuerte es al cambio de relaciones sociales y al cambio cultural, a la batalla cultural, esa expresión que nos gusta. Entonces, el planteo es pensar eso, y eso ustedes lo proponen, ¿no? A la paridad, al cupo laboral travesti trans, que también sea incorporado por las organizaciones, a la formación en género, a la corresponsabilidad trabajo y familia, a pensar que nos pasa todavía con la enorme desigualdad que supone que seguimos siendo fundamentalmente las mujeres las que nos ocupamos de los cuidados, y cómo esa división sexual del trabajo que existe en general en la sociedad y en el ámbito laboral, es una división sexual que en el seno de las organizaciones sindicales se reproduce para la redistribución de roles y de espacios de poder, de representación, de reconocimiento. Entonces me parece que a eso apuntamos, ¿no? A eso apuntamos. A mirarnos críticamente, con un pensamiento crítico, pero con un pensamiento crítico constructivo de las transformaciones sociales necesarias. Esa es la idea, y me parece que a ello apuntan, y que hoy hay una aliada en este gobierno, en todo el gobierno nacional, en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, porque la perspectiva de derechos humanos, la perspectiva de género, es algo que tiene un fuerte compromiso como parte de este gobierno popular. Anda, perdón, compañera Estela, se está trabando el audio. Gestión. Hola, perdón, justo, sí, ahí va mejor. Sí, justo se silenció y se cortó, pero ahí está bien. Que entendiendo por qué un ministerio, porque que esté en el principal rango de la gestión, pero con la
doble cuestión. Por un lado, de definir una agenda muy sustantiva en torno a los temas de género, de diversidad sexual, de igualdad, pero además la transversalidad de la perspectiva de género. ¿Y cómo lo entendemos además esta política? Intrínsecamente ligada en la articulación con las organizaciones sindicales, sociales, las organizaciones políticas. Así entendemos que se construye también una perspectiva de gobierno popular. Por lo tanto, bueno, saludar la iniciativa que ustedes están llevando adelante en el seno del sindicalismo judicial, y bueno, y propiciar que sigamos trabajando, pensando juntas. Nosotros tenemos una línea de trabajo que tiene que ver con el fortalecimiento de los liderazgos de las mujeres en todas las organizaciones, y especialmente también en el sindicalismo, así que allí ya venimos trayendo muchos espacios e instancias de diálogo, vamos a seguir profundizándolas, que yo por aquí dejaría esta intervención inaugural de la charla. Buenísimo. Nosotros ahora se nos ocurría, si es posible, poder hacerte algunas preguntas que ya con compañeras ya veníamos pensando. Por ahí primero agradecer al compañero Daniel Pérez Guillén, que fue que también nos hizo el nexo con vos, así que estamos muy contentas de poder lograr esto. Eso principalmente. No sé, Ruth, si vos querés agregar algo ahora. No, bueno, yo reiterar las gracias, no solamente porque es un orgullo que esté una compañera trabajadora, militante, feminista y dirigente mujer a cargo del ministerio, y aparte como ser CTA, a darle las gracias, a haber conocido junto con CTA en la Secretaría de Género y acompañar en las militancias de Estela. Acá hay muchas de las compañeras que están presentes que, bueno, como dicen todos, estamos acá para trabajar, ya tanto, sea de todas las áreas de, digamos, de trabajo. Acá están muchas compañeras docentes, así que bueno, y judiciales, que bueno, que acá, como dirían todos, ¿no? Acá estamos para trabajar con vos, porque pensamos en una justicia diferente, porque pensamos en una democratización de la justicia. Y perdón que me extendí, me van a matar las chicas. Y ahora empiezan las preguntas, Estela. Dale. Sí, queríamos aprovechar, y bueno, está Brenda, una compañera de Lomas, que si quieres, Brenda, puedes ahí activar tu audio para hacerle la pregunta a Estela, ya que estamos. ¿Qué tal? Mi nombre es Brenda Endres, yo trabajo en la departamental Lomas de Zamora, soy Hola, Brenda. congresal. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias, sobre todo por estar acá y darnos su tiempo, que realmente no es mucho el que debe tener libre últimamente. Y en esta senda de lo que venía comentando y también de debates previos que venimos realizando con las compañeras, nosotros lo que nos preguntamos y querríamos saber es cómo considera usted o cómo evalúa la articulación que hay hoy entre lo que es el ministerio o las diversas áreas que antes cubrían esta función y el Poder Judicial, como así también la situación hacia el interior de la provincia, sobre todo teniendo en cuenta que hay zonas, hay territorios en donde recién ahora, a partir de la jerarquización en ministerio de este espacio de género, empiezan a funcionar o a readecuarse o reconvertirse y rearmarse estos espacios de contención. Mira, Brenda, gracias por la pregunta, porque viene justamente algo que yo iba a compartir con ustedes y me olvidé en la introducción, que es cómo estamos trabajando en la articulación con el Poder Judicial. Yo les decía que una de las funciones fuertes de este ministerio tiene que ver con la transversalización de la perspectiva de género. Y para eso creamos varios organismos de políticas transversales. Uno que tiene que ver con los territorios, que cómo articulamos con los municipios, con las áreas de género de los municipios. Otro que tiene que ver con el propio Poder Ejecutivo, entonces cómo hacemos la transversalización, porque además muchas de nuestras políticas necesitan, no responde a un solo ministerio, necesitas mucha articulación interministerial. Y además, otro que también necesitas es que distintas propuestas programáticas, políticas, tengan una mirada de género. Y tenemos otro que tiene que ver justamente con una mesa que se llama la Mesa Interpoderes.
la transversalización de la perspectiva de género en una mesa interpoderes, donde está el poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo. Y allí nosotras la verdad que venimos trabajando con mucho entusiasmo y además vemos con entusiasmo una perspectiva de una enorme construcción de acuerdos de trabajo. Hay mucha voluntad, hay otro momento social, cultural para estos temas, hasta del orden de lo simbólico, diría. Porque ha habido una tan fuerte demanda social y una construcción tan a largo, tan sostenida en el tiempo, con un movimiento con tanta potencia, que hoy quienes estamos en la función, no solo en la función ejecutiva, en la función judicial, en la función legislativa, todos sienten que tienen que dar cuenta de estas temáticas, que deben incorporarlas, que deben formarse, que deben mirar cómo eso está hoy o no está incluido y qué hay que hacer para que se incorpore. La verdad que esto nos facilita mucho los diálogos. Nosotros hicimos 2 reuniones de estas mesas interpoderes, una primera que tuvo que ver con la presentación de esta mesa y una segunda ya construyendo agenda de trabajo muy concreta. Y planteamos, tienen que venir las principales autoridades, porque nosotros tenemos que hacer acuerdos que se traduzcan en práctica política muy concreta. Y de hecho fue así. Estuvo el presidente de la Cámara de Diputados, estuvo la presidenta del Senado, estuvo el procurador de la provincia y estuvo un integrante de la Corte Suprema, que es al que designaron para el seguimiento del abordaje de los temas de género. Y por nuestra parte estuve yo como ministra y el ministro de Justicia y nuestros equipos, que es el Ministerio de Justicia el interlocutor con el Poder Judicial. De todas maneras vamos a llamar a otros ministerios, depende del tema que trabajemos. Y allí abordamos algunas cuestiones cruciales, la implementación de la ley Micaela en todos los poderes del Estado, que se definan órganos de implementación, ya los han definido, la Suprema Corte, la Procuración, las cámaras, estamos el lunes inaugurando la ley Micaela en el Senado. El otro aspecto que planteamos es, ya veníamos trabajando, pero justo hubo cambio de presidente de la Corte, que pasó de Lázari a Soria. Entonces eso nos postergó. Estamos trabajando en una nueva aplicación, un hecho que va a ser muy importante, porque hoy hay una aplicación para denuncias de violencia de género entre la Fiscalía, la Procuración y el Ministerio de Seguridad. Nosotros estamos haciendo una aplicación nueva de todos estos organismos, mucho más simplificada, para recibir las denuncias de violencia de género, que de acuerdo a las primero es única, y depende de las respuestas del tipo de violencia que la persona esté sufriendo, o se traslada a Fiscalía o se traslada a juzgado. Y ahí después interviene un equipo interdisciplinario que va a atender para hacer las primeras evaluaciones de riesgo y derivar a las medidas que se deban tomar. Esto es importantísimo, va a ser muchísimo más accesible la posibilidad de denuncia. Lo tomamos en el marco del COVID, pero nosotras creemos que esto está asentando para adelante un nuevo modo de intervención, incluso de articulación interpoderes. Y el otro diálogo muy significativo, pero con una enorme predisposición tanto del Poder Judicial como del Legislativo, es cómo hacemos para que en la provincia de Buenos Aires haya perspectiva, se mejore el acceso a la justicia en los temas de género, pero que haya una perspectiva de género. Y allí había iniciativas legislativas en relación a las fiscalías especializadas de género, pero también planteamos la ausencia que todavía tenemos en la provincia de Buenos Aires de mecanismos como tiene el Poder Judicial Nacional o como tienen otras provincias y aquí no existen, como son la UFEM, por ejemplo, en el Ministerio Público Fiscal, que es la unidad fiscal especializada en género, o las oficinas de género, las oficinas de violencia de género, como órganos centralizados, tanto sea de la Suprema Corte como de la Procuración, para ser rectoras en la política de atención en género. Bueno, estamos en un diálogo, se va a dialogar con el legislativo, la verdad que para nosotras es muy auspicioso este camino. Esto desde el punto de vista de la administración central o de estas mesas centrales, pero después nosotros estamos trabajando mucho con las mesas de violencia de género, las mesas locales
que sientan en cada municipio a los distintos actores del Poder Ejecutivo, pero también judicial. Allí le pedimos al Poder Judicial que favorezca, que invite para que el Poder Judicial de los locales se sienten en esas mesas, y también regionales. Hemos tenido reunión con un equipo enorme del Poder Judicial del Grupo de San Martín, con fiscales, jueces, juezas, defensores, defensoras. Ellos tienen un trabajo muy articulado, muy interesante. Vamos a hacer una mesa de trabajo pensándolo como modelo incluso de intervención. Así que la verdad que nosotras creemos que se han dado muchísimos pasos. Tener un ministerio que tanto tiempo se dijo que el órgano que sea responsable de las políticas de género tenga el principal rango de gestión, y tiene que ser para esto, para favorecer estas perspectivas de trabajo. Muchísimas gracias. Sí, totalmente, Estela. Nosotras cuando estuvimos armando esta charla siempre nos preguntábamos eso, justamente lo que nos estás respondiendo vos, así que fue bastante esclarecedor también nosotras como trabajadoras y trabajadores judiciales, saber que hay un ministerio del otro lado que también está trabajando para facilitar, tanto para el justiciable como para los trabajadores. Está buenísimo. Hay otra compañera también, Susana de San Martín, que quería hacer también otra pregunta. Primero agradecerte, feliz de poder escucharte y compartir este momento. Gracias por el tiempo. Soy Susana Irigoyen de San Martín, de la Secretaría de Género de la Comisión Directiva de la JB de San Martín. Lo que te quería preguntar era, bueno, un poco charlando con las compañeras, ¿cuál considerás que debería ser el rol del sindicato en esta construcción y para fomentar la perspectiva de género dentro de la justicia? Bueno, yo un poco lo decía El sonido. ¿Ahí se escucha el sonido? Ahora sí. ¿Sí? Yo lo señalaba en mi presentación inicial. A mí me parece fundamental el papel del sindicato, fundamental. Lo creo siempre porque además creo, y lo hemos planteado mucho desde la Central de Trabajadores de la Argentina, desde la Intersindical de Mujeres, las mujeres sindicalistas construyeron unidad y articulación intersindical más allá de la central en la que se esté, para poner una agenda común, para debatir temas que discutan la desigualdad de género desde hace muchísimo tiempo. Y en ese sentido me parece que es clave porque cuando pensamos las condiciones de trabajo, a veces se va mucha de la energía sindical en los debates salariales, o se va mucho de la energía sindical en las condiciones de trabajo que un poco neutralizan las demandas y no incluyen una mirada de género en esas demandas. Entonces ver cómo hay un impacto diferencial en qué cosas nos afectan o no cuando somos trabajadores o trabajadoras de determinados sectores, eso es muy importante. Pero también es muy importante porque nosotras entendemos que hay una perspectiva sindical que excede lo meramente reivindicativo y que hay un sindicalismo sociopolítico que además tiene una mirada de la política que debe impulsarse desde el sector en el que se está, e incluso desde una mirada política de sociedad en su conjunto. Y ese sindicalismo es un sindicalismo imprescindible para pensar la justicia, pensar el acceso a la justicia, pensar un poder judicial distinto, ¿no? Sabemos que hay una deuda muy fuerte respecto al poder judicial. Nosotros tenemos el poder ejecutivo, el poder legislativo, nos sometemos a elecciones cada 2 años, cada 4 años, hay renovaciones, hay debates, ¿no? Y en el poder judicial se viene trayendo como alguna cosa fuerte pendiente de una necesidad de revisión institucional significativa, entendiendo las diferencias de ese poder como otro tercer
poder del Estado, con su autonomía, con su independencia, pero cómo se construye eso en verdad en una democracia que se profundiza. Y ahí hay un papel del sindicalismo central, y ese papel es de un sindicalismo feminista, que abraza fuertemente la identidad de clase, pero también una perspectiva feminista. Sí, está bueno eso que dice de la identidad de clase, sabernos que somos trabajadores y trabajadoras, o sea, no se puede dar un feminismo, un país, una sociedad feminista, si tampoco se tiene identidad de clase, de sabernos que somos trabajadores y trabajadoras. Bueno, a veces con el Poder Judicial es un poco difícil. Es bastante, yo creo que tenemos igual muchos compañeros y compañeras que piensan en este poder judicial hacia el pueblo, en un poder judicial, tienen muchas ganas de transformarlo, pero bueno, también la lucha es día a día, y bueno, y en pandemia ya es como reformarnos todos, nuestra forma de trabajar, y es mucho más complicada. Hay una pregunta, si se puede, Estela, una más que hace un compañero en el chat, que es Gastón, de un juzgado de familia de Matanza, y quería consultarte si están los planes de estos años la puesta en marcha del fuero de violencia familiar o la creación como una OEBD, que como funciona en Capital. Bueno, eso ¿Hay era algo así en justamente... provincia? Eso era justamente lo que recién les comentaba, que empezamos a discutir en la mesa Interpoderes y que se va a construir una mesa de trabajo para discutir especialmente qué tipo de características debería tener esto. Si es un órgano centralizado que sea directores de las políticas, si es una oficina que de especial de atención, porque a veces, para mí eso hay que discutirlo bastante, porque ¿qué pasa, por ejemplo, con la OBD? Que atiende en Capital, termina siendo un recurso para quienes viven en la ciudad de Buenos Aires. Aunque ha sentado algunos procedimientos de atención, pero digo, es distinto el papel que tiene, por ejemplo, la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema, porque la Oficina de la Mujer lleva el registro de femicidios, produce estudios e investigaciones judiciales, es la responsable de la formación en género, bueno, trabaja sobre las prácticas y las transformaciones de las prácticas judiciales. Entonces me parece que ahí hay que mirar un poco eso, porque además en una provincia tan extensa como la nuestra, con 19 departamentos judiciales, que hay que pensarlo. Esto hay que pensarlo muy bien, pero sí, por lo menos desde la perspectiva que nosotras venimos conversando, nos parece que es muy importante que haya algún organismo rector, y especialmente en el tema de penal, ¿no? En el tema de fiscalías. Yo ahí pienso en el papel que también cumple la UFEM, la unidad fiscal especializada en el Ministerio Público en la Nación, que tendríamos que pensar algo de semejantes características para la procuración en la provincia. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos ahora, yo no recuerdo el número, si 8 o 9 fiscalías especializadas. Pero esas fiscalías, cuando vas a mirar qué trabaja cada una, trabajan hasta temáticas diversas y con criterios diferentes. Entonces nosotros necesitamos como una rectoría en una perspectiva de trabajo de género, ¿no? De los derechos de las mujeres, de cómo es la violencia de género, cómo se marca todo este tipo de intervenciones. Entonces creo que hay que avanzar en ese camino. Sí, totalmente. Hay otra compañera de San Martín, Adriana Giuso. ¿Estás, Adriana, por ahí? Adri. Sí, ¿Ahí estás? No. Bueno. Otra pregunta. Hola, Ahí va. acá ¿Estás? estoy. Buenísimo. Aprovechar para No podía para encontrar preguntarle. acá, ya está. Lo encontré donde estaba en este dispositivo, porque son tantos dispositivos con los que andamos, viste que bueno. Sí, quería hacerle una pregunta, gracias por permitirme estar en este espacio. A Estela Díaz. Mira, yo formo parte de un equipo en el área de, digamos, justamente de violencia en un juzgado de familia. Hola.
Sí, te escuchamos. Ah, se escucha, Se te escucha, perfecto. sí, sí, perfecto. Pensé que se había cortado el internet. Bueno, realmente lo que nosotros notamos es que cuando se hacen estas mesas, estos espacios de trabajo, no se convoca a los profesionales que estamos en la temática directa, se trabaja siempre con, la verdad que tengo que ser sincera, con quienes nunca ni siquiera creo que han visto a una víctima en serio o interpelando o trabajando con estas cuestiones de género. Los jueces, los fiscales, los asesores son meras figuras que transitan por el espacio, pero que no tienen muy cercana la práctica ni el trabajo cotidiano con lo que es, y menos aún en la formación, que los tenemos los trabajadores sociales, los psicólogos, quienes nos hemos formado en la temática, muchos de nosotros. Entonces, me preocupa que estos espacios que se necesitan empezar a armar no estén conformados por quienes en el diario, en el cotidiano, todos los días estamos en esta temática tratando de ver de qué manera sostenemos la demanda que es exponencial, se ha incrementado, no solamente ahora, esto viene incrementándose porque la violencia se ha instalado como un mecanismo y una forma de articulación de las relaciones sociales de hace mucho tiempo. Y cada vez, claro, hay más conciencia de esta situación de la gente, por eso también aparece más la posibilidad de la denuncia. Inclusive en San Martín no contamos con ninguna fiscalía especializada en la temática. Y de hecho se había presentado un proyecto oportunamente que fue absolutamente, metido en un cajón. No quisieron, el fiscal de cámaras no quiso sostener esta propuesta y que no hubo, bueno, está bien, fue en otro escenario, tal vez hace 2 años, 3 años, perdón, 2017, si no recuerdo mal, fue en otro escenario político, pero tampoco hubo, la verdad, gente que quisiera trabajar en esto. Entonces me parece preocupante que quienes estamos en el día a día no nos convoquen a estos escenarios y que siempre sean los mismos. Y si queremos un escenario democrático en todos los aspectos, hay que empezar a trabajar con todos los actores y más con los que están involucrados día a día. Es un poco este planteo y esta propuesta de lo que estaban comentando. Bueno, nada, de acuerdo, está bien lo que decís. Es necesario que se escuchen las voces de quienes están trabajando en la cotidiana. Tenemos por acá otra pregunta de Valeria, de Quilmes, de un juzgado penal de ejecución, y pregunta si se piensa implementar un protocolo de intervención que coordine la intervención de la policía y la fiscalía en violencia de género, y que no quede la palabra arbitraria de un fiscal. Por ejemplo, dice, en la denuncia y las consecuentes medidas y expulsión del hogar del violento para impedir la revictimización. Lo que pasa es que ahí hay como situaciones distintas. Una cosa es la legislación, otra cosa es los protocolos de actuación que tiene, que de hecho la policía ya tiene y están en revisión muchos de estos protocolos, y qué hace el Poder Judicial, digamos, cuando tiene que tomar medidas, quién toma las medidas. Ahí hay, bueno, como muchas cosas que necesitamos que se revisen. Tenemos que pensar, nosotras estamos diciendo que es necesario que se ponga el acento también en los agresores cuando se plantean las medidas. Siempre se hablaba mucho de los hogares integrales, las comisarías de la mujer. Bueno, creo que necesitamos complejizar toda esa situación. Nosotras estamos viendo que, por ejemplo, desde que llegamos nosotras, que hacemos parte en la colocación de los dispositivos duales, que son medidas que la justicia plantea que deben colocarse, las tobilleras que se le colocan a los agresores, que es por primera vez algo que al agresor le toca, ¿no? Porque siempre o la llevas a la mujer a un hogar, que yo digo que siempre cuando llegaste al hogar es porque te fracasó todo, porque tenés que llegar a encerrarla porque corre riesgo de vida. Entonces fracasaste en toda la línea y bueno, está bien, para salvarle la vida, llévala a un hogar. Pero tenemos que tratar de que eso sea realmente cada vez más excepcional. Y entonces necesitamos para nosotras los dispositivos de tobillera, el botón antipánico pasa lo mismo, ¿no? Lo tiene la mujer, si él llegó ahí a la esquina, y ya lo acciona cuando está encima. Las tobilleras plantean como otro mecanismo. Y en ese sentido, aunque hay que revisarlas un poco, pero también lo colocan a él, y entonces ya el que está a la vista es él. Y la obligación de que vaya a equipos, se está empezando a trabajar mucho más,
el tema de qué se hace con los agresores, y yo creo que ahí hay un gran capítulo para ese abordaje, y me parece que hay muchísimo para revisar en torno a esta articulación cuando hay que dar respuesta, donde interviene policía, donde interviene justicia, donde intervienen las áreas de género o los espacios que atienden de los ejecutivos, ya sean locales o provinciales. Bueno, la verdad que hay mucho para revisar, porque sabemos que hay mucha revictimización, sabemos que hay organismos que desalientan a la intervención, y que hay veces que las respuestas son solo en el momento de la crisis, ¿no? Que la mujer llegó porque pasó el hecho en el momento, pero el problema es cómo hay continuidad en la atención y cómo hay prevención. Por eso nosotras el planteo es que cambiemos, que tengamos una perspectiva integral de abordaje, y que podemos estar hablando incluso desde antes que llegue la violencia, y no siempre cuando la violencia ya está. Sí. Ay, perdón, me silencié. Brenda, ¿tenías otra pregunta? Sí, pero veo que hay compañeros que quieren hablar, que hablen primero. Sí, yo les diría una o dos más, y voy a Dale. tener, porque son menos 10, yo a las 7 tengo que ir a otra Tiene otra actividad la ministra, compañera. Perdón, entonces sí. Yo trabajo hace muchos años, trabajé siempre en el Ministerio Público en el área de defensa. Primero en familia y civil, en la época en que se implementa en la provincia de Buenos Aires la ley de violencia de género, y mucho más adelante en el fuero penal. Y me encuentro con que muchas veces hay causas, sobre todo relacionadas con drogas, donde hay muchas mujeres procesadas. De hecho, las mujeres, el índice más alto de procesamientos y condenas que tienen es por causas relacionadas con drogas. Y me pregunto hasta qué punto, ¿no?, particularmente por algunos casos que tuve en algún momento, no sería importante articular para también evaluar hasta qué punto no hay una situación de victimización cuando nos encontramos con mujeres que no son ellas las involucradas en la situación de consumo o de venta, sino sus parejas, pero por alguna cuestión estructural no tienen manera de despegar de eso y terminan procesadas, detenidas y muchas veces condenadas. ¿De qué manera podríamos articular para mejorar esta Tal situación? Cual. Brenda, lo que vos decís es un problema muy serio, y ahí es un tema de política criminal. Lo que falta es un debate de política criminal. Bueno, se me fue. Está claramente, cuando ves esto, la cantidad de mujeres presas por narcomenudeo, y el otro delito es trata. Cuando ves la cantidad de mujeres es porque decís, acá están poniendo en la cárcel a perejiles. Eso es lo que están haciendo. Y eso requiere de un debate. Nosotras, además, tenemos en la Subsecretaría de Políticas de Género, estamos trabajando con el Ministerio de Justicia el tema de las mujeres en situación de encierro, pero además sabemos que también hay todo un debate más general de política criminal que es necesario que se revise, porque eso es lo que se ha hecho, sobrepoblar cárceles y comisarías con los últimos eslabones de la cadena, con las pobres de las más pobres y los pobres de los más pobres, ¿no? Y cuando en realidad la persecución en serio de los delitos no está. Es muy importante que esto se discuta, y se está empezando a discutir, y hay mesas a donde participamos como ministerio. Muchas gracias. Ya que tenemos 5 minutos antes que sean las 7, si te parece, hay un compañero, Daro Benítez, si estás por ahí, Daro, y querés hacerle la pregunta que estás escribiendo en el por chat. Acá estoy. Perfecto. Por acá estoy. ¿Qué tal? Buenas tardes, ministra. La verdad que es un placer saludarla desde acá, desde San Pedro. Bueno, la verdad que tengo varias preguntas. ¿Cómo podríamos implementar el tema del cupo laboral trans, ya que tenemos leyes que fueron legisladas y aprobadas? Tenemos una ordenanza también municipal que también fue aprobada y no se está poniendo en práctica. El tema de hormonización para las compañeras privadas de la libertad, las compañeras trans travestis. ¿Qué pasó con la ley Micaela, que al final iba a ser obligatorio para todos los empleados estatales? Si existe dentro de los CDRs un área de género. O sea, son varias. ¿CDR? Perdón. ¿Qué son los CDR? Los centros de referencia
Son los centros de referencia. Mira, sobre ley Micaela, de hecho la ley Micaela es obligatoria para todos los poderes del Estado, pero se implementan independientemente. El Poder Judicial tiene que definir su órgano de implementación y aplicarla. Nosotros le certificamos como autoridad de aplicación esas formaciones. Justo estamos terminando ese proceso. Y de hecho en el Poder Judicial, tanto en la Suprema Corte como en la Procuración, están haciendo planes de formación. Esto es obligatorio y además debe ser una formación permanente. Y en un periodo más largo, y si se retoma tal cual nuestro gobernador se ha comprometido la carrera del empleo público, son elementos a tener en cuenta cuando hay que ascender en un puesto y todo lo demás, así que nosotros ahora estamos formando a las autoridades superiores de todos los ministerios. En nuestro caso la responsabilidad es para el Ejecutivo. Y además también estamos promoviendo la formación en los municipios, adhirieron por ordenanza, hicimos ordenanza modelos, hay cantidad de municipios por regiones que estamos capacitando. En un primer momento las autoridades superiores y en una segunda etapa formación de formadoras y formadores, para que queden personas formadas para que repliquen y hagan formación en su propio sector. Imagínense que solo administración pública tenemos 550.000 agentes. Nos va a llevar tiempo poder hacerlo, pero se está caminando y estamos en diálogos para que esto esté en todos los poderes. En torno al cupo laboral travesti trans, solo lo fija obligatorio para el Poder Ejecutivo, para la administración pública de la provincia de Buenos Aires. El Poder Judicial debería adoptar una medida de este tipo y cumplirla. Nosotros ya hicimos la comisión mixta y ya estamos con un programa para su implementación y de hecho ya se están tomando personas travesti trans en estas nuevas incorporaciones que se han hecho, aunque, bueno, esto va a llegar a un tiempo a llegar a ese cupo porque no ha habido implementación amplia. Hay municipios que adhirieron, los municipios tienen autonomía en estos temas, tienen que adherir. Hay municipios que adhirieron y que ya lo están implementando. Bueno, lo importante es promoverlo desde los actores sindicales, políticos, sociales, para que esta asociación sea en toda la provincia. ¿Me hiciste alguna otra pregunta que no me acuerdo? No, creo que están todas. Sí, Estela, así que así no te quitamos más tiempo, sabiendo que tenés por ahí otras actividades seguramente desde HUB y desde HUB Géneros. La verdad que estamos súper contentas, agradecidas porque estés acá, que nada, que puedas acercar, que una ministra se acerque a hablar con las bases, con los militantes, con quienes queremos cambiar esta justicia, nada, nos pone muy contentos, así que bueno, yo agradecer. Fue un gusto enorme, la verdad, charlar con ustedes. Ya esto se cae, ¿vieron? Se me cayó el banquito rojo. Ya sabe el tiempo, Estela, que está, ya sabe. Sí. Pero bueno, un abrazo grande para ustedes, Ruth, un abrazo a Daniel ahí, gran compañero de militancia. Y bueno, y seguimos porque sabemos que esto se construye entre todos, todas y todes, así que mucha justicia con igualdad de género. Totalmente. Gracias, Estela. Muchísimas gracias, Estela. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si Daniel querés decir algo más, que fue quien nos hizo el nexo, Ruth, agradecer a los compañeros que se estuvieron sumando, que la verdad que estamos re contentos y contentas porque fuimos 100 en todo el momento hablando con Estela. Es súper necesario que ella se haya acercado a poder hablar con las trabajadoras y los trabajadores. Creo que construye un montón, que nos llena a nosotros como de ganas también de decir, bueno, está la posibilidad de poder cambiar y construir esa justicia que nosotros queremos, sabiendo que los trabajadores y las trabajadoras hacemos al Poder Judicial. Así que, bueno, no sé. Sí, ¿Quién Daniel, quiere? unas palabras ahí, Daniel. Pues yo agradecerle a Estela y sí mencionar que el recorrido militante de Estela hace que entienda desde otro lado la cosa. Hoy una compañera marcaba la importancia, creo que era Adriana, la importancia de que los trabajadores participemos en estas transformaciones. Por ejemplo,
el caso claro es los tribunales de familia, que se reunieron 5 abogados y dijeron esto es una maravilla que desagota la justicia civil por 10 años, al mes estaba todo estallado y nunca le dio realmente un tratamiento, nunca tuvo la capacidad para darle un tratamiento realmente, una respuesta real, por ejemplo, a la violencia y a la violencia de género. Pero en este caso, teniendo a Estela que viene militando militando en soledad el tema de género en el ámbito sindical, donde no era muy fácil. Tan sola no, Pero ella logró que se sumaran muchos. Sí, eso sí, que incentivó a todas, eso es seguro. Y después, pero que nosotros estamos acá también bancándole la parada, obvio. Por supuesto, y después que cuando no se trataba del tema de género, también estaba presente. Yo me acuerdo, por ejemplo, uno de los últimos temas, el de los choferes de la línea sur de La Plata, que fue un tema bastante heavy, y Estela estuvo ahí al frente como muchos otros compañeros y compañeras. Por eso me parece que es entender esto global, ¿no? de la cosa. Y lo que sí quisiera es esto, el compromiso de la continuidad de esto. Ahí habían hablado las compañeras sobre el tema, sobre lo que nos toca a nosotros como responsabilidad como trabajadores de la justicia, como trabajadores y trabajadoras de la justicia, porque nosotros recepcionamos esa violencia y muchas veces nosotros mismos, queriendo o no, actuamos como una barrera. Entonces, esta posibilidad de articular sería muy importante, porque ahí mencionó algo Estela, que es que el cupo trans, por ejemplo, el Poder Judicial no adhirió, pero no adhirió a muchas otras cosas del Poder Judicial. El Poder Judicial no adhirió, por ejemplo, en una cosa tan importante que ahora con el COVID, que es como los comités mixtos de salud, en donde los trabajadores tendríamos que tener una voz en esa mesa. Bueno, entonces crear ya esas mesas para que no nos quedemos afuera para todas estas transformaciones, y es una posibilidad con esto, y darle continuidad y meterlo dentro de la ley Micaela, que se preguntaba este compañero. Nosotros creo que podemos proponer, junto con el Ministerio, esa capacitación. Creo que tenemos que incorporar muchas personalidades del Poder Judicial, y para que las propuestas de esa capacitación sean nuestras, porque si no va a bajar una capacitación de los iluminados de alguna facultad y que, como decimos, por ahí está alejada de la realidad. Así que muchísimas gracias, porque esto es una posibilidad de construir desde abajo. Gracias de nuevo. Y una cosita más, la ley Micaela sí la tenemos nosotros pensada como trabajadoras judiciales, y decimos que la Micaela es sindical judicial. Con respecto a lo de las letras que me pidieron la otra vez, no los pude conseguir. Bueno, así que, bueno, compañeras, compañeros, estamos re contentos, saludamos a todos, un gustazo verlos, Chau, también chau. aunque sea de, chao, Estela, anda.